Vamos a comentar, voy a comentar primero la experiencia acerca del sindicalismo en los tiempos del neoliberalismo, ¿no? Esto realmente va a expresar un cambio de época, que no tiene que ver solamente con una cuestión política de la línea que está en el gobierno, sino que tiene que ver, o sea, se asienta con todo el cambio en el sistema productivo. Influyen en la irrupción de este sistema neoliberal, se conjugan elementos políticos, pero tienen raíces en lo que al movimiento de trabajo se refiere, a la organización del capital, tiene las raíces en la revolución científico-técnica, en la revolución de la electrónica, de la robótica, muy especialmente de la robótica, de toda la apropiación del conocimiento de los trabajadores para redirigirlo a la forma de la disputa, de la cabeza, de la mentalidad de los trabajadores, haciendo de la empresa no esa patronal contrapuesta al mundo del trabajo, sino la familia del trabajador, como si fuera parte de la empresa. Bueno, digo esto para poner ejemplos porque es bueno siempre recordar que no se trata solamente de una misma forma de trabajo que ha cambiado la dirección política, sino que la propia organización del trabajo y la relación capital-trabajo ha sufrido transformaciones muy importantes en el comportamiento, la conducta y la organización. Vamos a decir también que a esto se suma la tercerización, la deslocalización, las distintas formas de contratación y subcontratación. Es decir, que la fragmentación del propio movimiento obrero, y esto es importante tenerlo presente, se enfatiza y se profundiza en el tiempo del neoliberalismo, sumado a esta reorganización del proceso productivo. Y esto tiene que ver con el sindicato. Por un lado, afecta la sindicalización, por otro lado, afecta las labores sindicales. Estas son cuestiones muy importantes porque hacen a la relación del sindicato con el mundo empresarial, que son fundamentales. Hay que tener en cuenta que el sindicato está construido a imagen y semejanza de la patronal. Eso es así, porque es la contraparte en la disputa. La patronal, para poner un nombre al capital y su forma de organización en las empresas, ¿verdad?, se ha readecuado, se ha revolucionado en su forma organizacional y la forma de la explotación de los trabajadores, y el sindicato mantiene una forma arcaica, porque está en la mitad del siglo XX hacia atrás. La mitad del siglo XX para acá es una cuestión conservadora. Yo pido sí que no se me vaya a enojar nadie, yo estoy haciendo referencia siempre a nuestra realidad. En nuestra realidad el neoliberalismo empieza en la segunda mitad de la década del 70 y ya había tenido intentos previos, o sea, no es algo que sea propio de este siglo XXI, más bien el siglo XXI empieza con el derrumbe del proyecto neoliberal como hegemonía, porque en realidad uno, mientras esté dentro del seno del capital, nunca sale totalmente de ahí. Bien. Digo, y acá hay un gran reto. Acá hay un gran reto porque ¿cómo hace el sindicato para representar a toda esta gama de trabajadores fragmentados? ¿Cómo hace el sindicato para representar a trabajadores, por ejemplo, a los subcontratados, que no tienen rango o jerarquía para ser representados en el sindicato según la forma antigua? ¿Cómo hace el sindicato para dar cuenta de los trabajadores que le han sido privada la fuente laboral, pero que siguen dependiendo de su fuerza de trabajo para sobrevivir, llamados desocupados, que en realidad son desempleados por el sistema, ¿verdad? Ya no es el lumpen que era el ejército de reserva. Entonces, cuidado con el uso mecánico, la transportación de estos conceptos. Aquí sufrimos mucho, tuvimos tasas de desempleo altísimas y el prejuicio,
la carga cultural vieja de que pertenecían a los lúmpenes, que no querían trabajar, costó mucho esfuerzo y hubo que refundar una central sindical como es la Central de los Trabajadores de Argentina, para que diera cuenta de que trabajadores son todos los que dependen de su fuerza de trabajo para sobrevivir y que no se le podía dejar al capital la decisión de quién es y quién no es trabajador. Y por lo tanto, la primera cuestión fundacional que está en las bases de la organización de esta central es la representación y afiliación directa de todos los trabajadores, o sea, de todos aquellos que entren en la definición que acabo de decir, los que dependen de su fuerza de trabajo para subsistir, o sea que no tienen dinero propio, herencias, bienes, etc. Por lo tanto, esta es una base que tiene que ver con la articulación, tiene que ver con la articulación de todo el mundo del trabajo y tiene que ver también con evitar hacerle el chantaje, hacerle el juego al chantaje de la patronal con enfrentar a los ocupados con los desocupados, porque siempre tratan de tirar al trabajador con trabajo hacia abajo, para bajarle el sueldo, para bajarle las condiciones con la amenaza de que va a engrosar las filas de la desocupación, que es realmente el terror metido en las tripas de los trabajadores y las trabajadoras. El desempleo, la desocupación, para quienes vivimos de nuestro trabajo y estamos al día, la amenaza de desocupación es el terror metido en nuestras tripas. Y eso tiene que estar muy claro a la hora de la discusión. No hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. No hay aquellos que, como tienen un empleo, seguridad social, etcétera, cotización a la seguridad social, tienen una categoría mayor que los desempleados. Es un problema en la ruleta a quién le tocó y a quién le puede tocar. Entonces, la primera labor de este nuevo sindicalismo es hacerse cargo de esta condición del trabajador, de defender la dignidad de todos los trabajadores. Eso es muy importante y para eso tiene que romper con el sistema de organización ramal, interramal, sectorial, que solamente representa al trabajador ocupado. Esto es fundamental, sobre todo aquí fue una lucha muy grande porque por la ley del trabajo estaba prohibido ese tipo de representación de trabajadores que no tenían empleo, es decir, que no son asalariados en blanco y que por lo tanto no cotizan y no podían cotizar a una organización sindical porque no se le puede hacer descuento salarial. Bien, esto casi medio que mágicamente, cuando ya creíamos que no tenía una gran solución, se resolvió hace poco con el reconocimiento de las ahora 2 centrales de trabajadores argentinos, porque como corresponde a todo buen argentino hay que dividirse. Y la central de trabajadores argentinos se dividió también. Lo digo con una ironía dolorosa, ¿verdad? Porque, bueno, es lamentable no saber limar diferencias y dividirse, que es caer una vez más en la lógica de la hegemonía del poder. Pero bueno, ese es nuestro problema, habrá que ver si algún día lo resolvemos. Bueno, esto es el gran tema, es la piedra de toque para todo otro tipo de planteamiento que voy a decir. ¿Por qué? Porque al estar la articulación de los trabajadores en la base constitutiva del sindicato, que no digo que haya que formar otro, uno puede modificar los estatutos, puede refundarse a sí mismo si tiene voluntad de hacerlo, ¿verdad? Acá hubo que fundar otro porque la Central Sindical Histórica, la CGT, la Confederación General del Trabajo, se volcó en gran medida al sindicalismo empresarial. Es decir, se hizo cargo de centrales, no sé cómo se llaman, de centros de jubilaciones privadas, prestó servicios, o sea, se transformó en una empresa. Y el afiliado dejó de ser un trabajador, sino que era un consumidor al que se le daba servicios y pagaba por determinadas prestaciones, ¿verdad? Sí.
De hecho, el sistema médico, que era mutualista, que es un sistema solidario, donde todo el mundo aporta según el sueldo, pero todo el mundo recibe el mismo tipo de prestaciones, con esto se terminó, porque se aplicó el sistema de la medicina prepaga, la medicina privada, donde según lo que se cotiza son los servicios que se reciben. Y así estamos hasta hoy. Los sindicatos han construido las grandes prepagas y entraron lo que acá se llama el curro, ¿verdad?, de la salud. La salud pública solamente queda en los hospitales públicos y bueno, mejor dejar de hablar de aquello. Pero el sistema solidario del sindicalismo del siglo XX se terminó, ¿verdad? Ahora hay que ver con el empobrecimiento de esta central sindical que no podía cobrar cuota sindical porque no era, no estaba legalizada, no estaba legitimada para la ley, digamos, hizo imposible cualquier tipo de emprendimiento de esta magnitud. Es decir, ahí, bueno, hay un golpe, pero se ha resuelto de alguna manera a través de organizaciones amigas. Eso cada uno tiene que ver cómo lo resuelve, porque no es que tampoco uno se va a ir organizando y el capital se va a poner a mirar a ver cómo tú te organizas mejor y decir, ah, qué bien, mira cómo lo hacen los muchachos, ¿no? Se van tomando medidas. Ahora, yo quiero volver al tema de el reconocimiento de que trabajadores son todos y ese reconocimiento de que todo aquel que necesita vender la fuerza de trabajo para poder sobrevivir es un trabajador independientemente de su situación de empleo, es decir, si tiene, no tiene, si está en blanco, si está en negro, si es un contratado, si es un trabajador informal, si es una mujer que trabaja en un comedor comunitario, si es una empleada doméstica. Incluso aquí se habilitó en esa época el sindicato de las meretrices, o sea, de las mal llamadas en forma discriminatoria prostitutas, ¿no? Trabajadoras sexuales, que se llama AMAR. Bueno, seguramente ustedes lo conocen porque han venido muchos compañeros del sindicato de allá a los congresos de la CTA y la conocen a estas compañeras. Bueno, se amplió una gran gama de articulación. Ahora bien, esto llevó a una lectura que es muy importante. El sujeto tradicional de nuestras cabezas, porque en realidad en América Latina fue sobre todo en nuestras cabezas, a pesar de que en Argentina fue más fuerte, me estoy refiriendo al movimiento obrero como sujeto histórico del cambio social, estaba quebrado, estaba profundamente quebrado, fragmentado, atomizado, con una masa de despidos nunca vista. Entonces, y los empleados, como digo, muy fragmentados entre sí. Teníamos más de 18 tipos de contrataciones. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Dónde está el sujeto? Bueno, el posmodernismo rápidamente dijo que eso demostraba que ya no había sujeto, que ya no había, junto con decretar el fin del trabajo, ahora ya se vivía de otra época y bueno, no había perspectiva histórica, ¿verdad? No había nada que cambiar, la política no tenía sentido. Bueno, los sindicatos acá se levantaron con mucha fuerza. La CTA fue la organización que protagonizó la lucha social y política en esa época, no solamente por la dignidad del trabajo, por la defensa de la vida, la lucha contra el hambre, sino también por la recuperación del sentido de la política como un vehículo de la sociedad para luchar por sus derechos. Porque el neoliberalismo hizo estragos, sembró el apoliticismo, sembró el rechazo a todo tipo de participación, de eso de que todos los sindicalistas son corruptos, los políticos son corruptos, no hay que meterse con nadie porque, claro, eso conviene al neoliberalismo, ¿no? Entonces, bueno, esta central sindical asume la disputa por la reconstrucción del sujeto. Una disputa, en primer lugar, consigo mismo, con los viejos prejuicios, con la vieja mentalidad sindical y política partidaria de una herencia de la izquierda, que centraba en el obrero industrial toda posibilidad de la vanguardia de la revolución. Conceptos que fueron todos puestos en discusión y se dieron al traste. Se terminó con aquello porque emerge con toda claridad que la clase, en tanto movimiento de trabajadores, está dispersa,
que hay que aglutinarla, articularla en esa dispersión que tiene con las identidades diversas, y se trata entonces de un sujeto plural. Pero se avanza más allá, porque el hecho de poder visualizar al trabajador en los barrios, en las comunidades, hace ver también a otro tipo de trabajador que no estuvo, no estará y nunca va a ser miembro de una central sindical tradicional, porque es el trabajador informal, el que no tuvo acceso a la educación, el que vive de changas, que es ese trabajo temporal en los barrios. Hace ver también la realidad de los pobres trabajadores de las zonas rurales, y lleva más allá aún a ver también, por eso digo que es una cosa increíble que ocurra en América Latina, pero así ha ocurrido, a visualizar también, a encontrarse con los pueblos indígenas originarios, algo que en este país era como que estaban invisibles. Sí, están invisibilizados por el sistema, por supuesto, pero existen como comunidades, como pueblos, y son gran parte de la base de trabajadores más precarizados en la Argentina. Y todo esto encuentra este nuevo sindicalismo cuando va a las comunidades, cuando va a los territorios a ver, a buscar, a organizar, a representar a todos nuestros hermanos trabajadores. Y ahí se da cuenta que sí hay que reconstruir el sujeto, porque el sujeto no está perdido, pero está desarticulado, desmembrado. Pero además se trata de un nuevo sujeto. ¿Por qué? Porque no pensamos ya en un sujeto único, sino un sujeto plural, diverso, que debe ser rearticulado con todas sus identidades. En una construcción de una identidad colectiva que lo supere, pero que nunca niegue las identidades de base, de los movimientos barriales, los movimientos de trabajadores desocupados, los piqueteros, como se los llamó aquí, ¿verdad?, en toda su diversidad, porque había movimientos piqueteros del perímetro de la ciudad de Buenos Aires, movimientos piqueteros de las zonas de las provincias mucho más alejadas, semirurales, en toda la diversidad. Y esto, bueno, ha sido un gran desafío, fue uno de los grandes logros de la central, porque logra entonces, al tender los puentes de la articulación, entrar de lleno en lo que es el sindicalismo político. El sindicalismo político no está expresado en los sindicatos que tienen representantes que participan en política. Eso puede ser, eso se ha hecho siempre, pero eso no es sindicalismo político. Eso entra en el viejo esquema, que hacer política es estar en un partido. Este sindicalismo político lo fue, en primer lugar, porque se ha dado la tarea de tender los puentes entre un sujeto fragmentado, es decir, tender los puentes entre problemas sectoriales y actores sectoriales que aparentemente no tenían nada que ver el uno con el otro. Descubrir los nexos, qué tiene que ver la problemática de este sector con la problemática mía y cómo están emparentados de forma directa el uno y el otro problema, la una y la otra realidad, con la vida de uno u otro sector, es el acto más político posible. ¿Por qué? Porque va a poner en descubierto, una vez más, que lo que se aparece como sectores, como problemáticas sectoriales, son en realidad como emulsiones de un volcán único que es la sociedad. O sea, lo social, que aparentemente había desaparecido con el neoliberalismo que lo fragmenta todo, ¿verdad? Es nuevamente presentado, representado y puesto arriba de la mesa para que sea visualizado, tomado conciencia por toda la sociedad, por el trabajo sindical. Y ese es un trabajo político por excelencia. Tomar conciencia de que lo que nos estaba pasando no era porque los trabajadores desocupados eran vagos, no era porque eran perdedores, no era porque estábamos esperando que la copa se derrame y había que seguir esperando, era porque había una intencionalidad de destruir la sociedad argentina, de desindustrializarla, someterla al poder del gran capital y nuevamente recolonizarla, ¿verdad? Y esto es una actividad política por excelencia, pero que no se logra con discursos, se logra evidenciando qué tiene que ver el problema de mi sector con el problema del otro y del otro y del otro, y qué tiene que ver entonces las realidades de uno, y lo interconecta todo. Perdón, interconecta problemáticas, realidades, sectores y actores sociales y políticos. Y de ahí que es posible la articulación. Pero no es una central
que desde el escritorio articula y convoca. Es una central de la cual son parte estos sectores. La central actúa como un imán, como un polo organizador, catalizador y convocante. Y es en la discusión colectiva que esto que yo acabo de decir como conclusión, porque, bueno, pude seguir, acompañar toda esta historia, ¿verdad?, sistematizarla, y entonces estoy contando el final que se logró, pero fue un caminar colectivo. Fue un caminar colectivo porque fue compartido. También los sectores desplazados del sistema necesitan ser contenidos en algún lugar. Y el hecho de que un lugar diga aquí, esto es un lugar para todo el colectivo, hace también que los fragmentos se acerquen, se encuentren contenidos, no que busquen un papá nada más, sino que tienen un espacio para volver a ser protagonistas. Es decir, aquí estamos, esta es nuestra realidad, y poder compartirla con otros sectores. Eso, bueno, aquí fue muy importante. Y hablo de este mundo porque, bueno, para enfatizar, pero también se llegó a convocar a intelectuales, el mundo de la cultura, el mundo universitario, se desarrollaron talleres del nuevo pensamiento, se fue articulando todo con lo que se llamaban los congresos, el Congreso del Trabajo y la Producción, con las pequeñas y medianas industrias, empresas, el Congreso de los pueblos indígenas originarios, que estaba protagonizado por todos los pueblos indígenas originarios que tenían organización y capacidad de representarse a sí mismos en ese tiempo, el Congreso de la Producción y la Cultura, el Congreso que tenía que ver con la convocatoria de la intelectualidad, también profundamente golpeada por este sistema. Es decir, que si de polo articulador y rearticulador de un sujeto político colectivo se trata, fue el papel fundamental que jugó nuestra central, que tiene mucho que ver en esta lucha de toma de conciencia de que el país no estaba azotado por vagos, sino que teníamos desempleados azotados por la rapiña neoliberal. Ha sido una de las labores políticas más grandes de la central sindical. Y todo esto tiene que ver, ¿verdad?, con lo que ocurrió después en el 2001 y con lo que cambió en la Argentina, independientemente y respetando todos los criterios que cada cual tenga acerca de la caracterización del gobierno que tenemos en este tiempo. Lo cierto es que ese paradigma neoliberal cambiaron las cosas, y mucho ha tenido que ver desde la raíz de la posibilidad de este cambio, las luchas del movimiento de los trabajadores, ocupados, desocupados, campesinos, indígenas, intelectuales, sectores medios, etc. Entonces, otra discusión es si después se ha sido capaz de sostener en el nuevo tiempo esa relación de articulación y de sindicalismo político, porque evidentemente el cambio de gobierno, dejar de tener en el centro de la disputa a este proyecto neoliberal que se estaba combatiendo, descolocó a la mayoría de los referentes de este sindicalismo. Yo creo que, bueno, ahí hay otras cuestiones para analizar que tienen que ver más con el punto de la correlación de el Estado, la construcción desde el Estado y la construcción desde abajo, ¿verdad? Esta gran tradición de antagonismo de las luchas sociales contra el Estado, contra los gobiernos, porque realmente han sido una sarta de impresentables durante más de un siglo o 2 siglos, ¿verdad? Nosotros siempre amenazados por golpes militares o gobiernos democráticos en su mayoría indeseables, digamos, se generó una suerte de fobia a lo estatal, a lo gubernamental. Y esto es un resabio cultural que tiene un gran peso en las conductas políticas, sindicales, cualquier tipo de sindicalismo que sea, porque yo digo que el sindicalismo que Argentina desarrolla en la década de los 90 en reacción al neoliberalismo está entre lo más avanzado del mundo, porque logra resolver, enfrentar toda esta gama de nuevos desafíos, como es un sindicalismo que se funda ya para responder a la fragmentación del neoliberalismo, lo tiene todo esto muy claro.
pero se funda también en la lógica de confrontación con el Estado. Cuando cambia esa realidad, y no digo que haya que subordinarse, porque el miedo siempre es subordinación u oposición. ¿Qué pasa con los nexos? ¿Qué pasa con articularse sin subordinarse? Digo, la subordinación del sindicato al Estado, a la patronal, a los partidos políticos es impensable. En la central se reivindica la autonomía y creo que es una cuestión fundamental no solamente para las centrales sindicales, sino los movimientos sociales. No va a haber ningún tipo de avance en el proceso de transformación social si no hay lucha desde abajo de las organizaciones sociales y sindicales, ¿verdad? Entonces, usted está en ver cómo se conjuga, cómo se combina esto con relaciones de diálogo y en algunos momentos, depende de los procesos, incluso en participación o realización del programa. Digo, no es lo mismo hablar de Bolivia que hablar de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Argentina o de Venezuela. Digamos, hay tipos de relación que se pueden plantear en estos lugares que son diferentes. Ahora, en ningún caso la subordinación, ¿verdad? La autonomía es fundamental, pero bueno, nosotros no lo logramos. Acá fue, creo que parte de los grandes errores, ojalá aprendizaje que se harán después de este periodo, ¿verdad? Así que veremos cómo otros que tienen otra experiencia pueden aportar. Seguramente el compañero Álvaro García Linera puede expresar mucho de su experiencia desde el Estado, porque se construye desde abajo, desde el Estado. No necesariamente abajo no quiere decir estar fuera de las instituciones. Abajo quiere decir raíz. Entonces la construcción raizal, usted está en el Estado y construye superestructuralmente si solamente se guía del núcleo de asesores y funcionarios para tomar las medidas y las políticas. Usted construye desde abajo si abre las puertas del Estado a la participación, si consulta, si dialoga, si hace una toma colectiva participativa con los sectores sociales involucrados, con los movimientos de la sociedad organizada para tomar las decisiones de las políticas públicas. Entonces, no es Estado sí, Estado no, no es que el Estado es solamente desde arriba. Desde arriba se puede construir también un movimiento social. Hay muchos movimientos sociales y organizaciones sindicales que trabajan solamente con la piña, que creen que deciden todo en el grupete, después les salen a informar a los demás, que en realidad utilizan a sus propias bases como resortes para que convaliden políticas que ya han sido tomadas de madrugada. O sea, no hay que estar en el mito que la construcción desde abajo la hacen los de abajo. La construcción desde abajo es una lógica de construir desde la raíz del problema, de transformar con participación, es decir, con construcción de conciencia colectiva y que esos sujetos que participan del proceso sean también partícipes de la toma de decisiones, la ejecución, la realización. Eso es construir desde abajo, en cualquier ámbito que se esté. ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es el papel del sindicato? Digo, para terminar y no cansarlos con esta intervención que es monologal, ¿no? Porque como no puedo parar y no podemos dialogar, es como, bueno, tiro todo y allá va. El papel del sindicato, como ven en todo lo que acabo de decir, no me quiero repetir, es todo, no tiene límites. Hay que ver en el contexto social, en la realidad que indiscutiblemente la de ustedes es diferente a la nuestra, se da en un contexto europeo, en otra realidad, aunque tiene características que compartimos, dado que compartimos, digo, con la década del 90, por la aplicación de este modelo neoliberal que evidentemente actúa igual en todas partes, pero la historia, la tradición de lucha, las conductas no son iguales, y esta carga en la subjetividad que da una determinada cultura de conducta, de lucha política en el sindicato es muy importante. Ahora, hacerse cargo de todo esto es hacer sindicalismo político. No quiere decir que sindicalismo político no es, reitero, que tengamos uno o dos compañeros del sindicato que participen como candidatos en las elecciones. Lamentablemente, cuando nuestra capacidad de cambio cultural se agota, saltamos por eso.
y entonces tenemos compañeros dirigentes sindicales que son candidatos. Eso no estaría mal si fueran candidatos de un movimiento político-social. Cuando es una cuestión individual, digamos, el sindicato está representado porque yo estoy ocupando una banca, digamos, ahí lo lamento mucho, pero eso no es sindicalismo político. Usted puede hacer, y en realidad debería ser así, no tener ningún candidato en las bancas, pero tener millones de sujetos que están organizados y que luchan en pos de un objetivo común para el bienestar colectivo. Ese sindicalismo es el sindicalismo político, el que trabaja por la articulación, el que trabaja, apoya los procesos de formación política, el que promueve protagonismo, el que construye identidad colectiva, y que para todo eso, por supuesto, hay que transformar las bases constitutivas del sindicato. El sindicato del siglo XX como tal no puede continuar, no es eficiente a los trabajadores para representarlos, para luchar por sus derechos, para luchar por la transformación de la sociedad en este tiempo. Eso es todo, les deseo mucha suerte y ojalá que, bueno, haya contribuido un granito de arena a vuestra reflexión. Muchas gracias.